Mi nombre es Victoria Cepeda, soy gestora cultural desde hace 18 años y actualmente soy directora general de Promotora de las Bellas Artes. Tiene que ver mucho con gestión cultural, tiene que ver con emplear habilidades que van del lado de la administración y van del lado de, digamos, procesos que se podrían considerar mucho más ingenieriles o gerenciales y aplicar esos conocimientos o esos procesos a un ámbito que es de por sí complejo y mucho más relacionado con la antropología que es la cultura y las artes, ¿no? Entonces es emocionante porque va desde organizar un festival hasta coordinar bibliotecas, hasta circular bienes y servicios dentro del sector de la economía creativa. Promotora de las Bellas Artes es una asociación civil que tiene 30 años en la ciudad de Tijuana y desde que surge a partir de buscar reducir las brechas de desigualdad en el acceso a la cultura. Como bien saben, no todas las personas tienen la posibilidad de pagar un boleto para entrar a ver un concierto o bien ni siquiera viven cerca del espacio. Entonces inicia a partir de los conciertos de Mainly Mozart en San Diego y se busca que esos conciertos se realicen en Tijuana o a muy bajo costo, se buscaba financiamiento o que fueran espectáculos gratuitos, que es lo que actualmente hacemos. Y además de eso, se buscó innovar, digamos, en programas creativos dirigidos a infancias. Y pues a lo largo de estos 30 años, Promotora de las Bellas Artes ha atendido a más de 333,000 niñas y niños en Tijuana, con más de 615 espectáculos escénicos, y pues creo que es una institución que se ha destacado también por buscar innovar en cómo sostener la propia organización en términos financieros, ¿no? Y poder tener esa estructura realmente sostenible. Creo que la mayor parte de los retos que existen para la sostenibilidad del arte y la cultura en la ciudad tienen que ver primero con un marco legal adecuado para las artes y para la cultura. Es decir, tener un marco regulatorio que responda a la especificidad del sector, o sea que no es lo mismo una presentación escénica por parte de un grupo de estudiantes egresados de una universidad local en Baja California que una producción internacional. Y esas pequeñas brechas que hay para el acceso y la distribución de bienes culturales, pues se tienen que regular desde el lado de, digamos, los temas de arancelarios, etcétera. Y eso es por una parte, ¿no? La ausencia de políticas para la difusión y para la sostenibilidad de la cultura, que algunos son recursos hacendarios y otros son políticas culturales como tal. Y por otra parte, creo que hay una precarización dentro de los agentes creadores del arte y la cultura porque no existe un mecanismo o un engranaje económico en Tijuana que les permita sostenerse. Entonces, por una parte, estás generando la posibilidad de que tengan una educación superior artistas, pero tampoco les estás acercando esa posibilidad de tener un empleo digno una vez que están en el mercado laboral. Entonces, esos son algunos de los retos, pero también creo que lo más importante o el reto más importante es considerar que eso no permite que se evolucione hacia ese paradigma donde el arte y la cultura son claves para que exista turismo cultural, son claves para que la ciudad tenga una imagen en el mundo, y asimismo para que puedan desarrollarse cientos de personas, ¿no? Para que la cultura sea vista como un derecho, que es lo que es, y se pueda practicar, ¿no? El acceso a la cultura como un derecho. Y por otra parte, pues emplear el arte y la cultura como factores de desarrollo económico, social y por supuesto, podríamos hablar a otros niveles, ¿no? Un factor de desarrollo turístico y que te permita una mejor presencia en el mundo, ¿no? Está el ejemplo de las marcas ciudades que están por todo el mundo o las ciudades creativas y pues que emplean el arte y la cultura como un factor muy relevante.
Definitivamente sí, habría que definir cuál es su vocación, ¿no? Como Ensenada, por ejemplo, es una ciudad que está ya inscrita en la UNESCO como una ciudad creativa por el lado de la gastronomía, ¿no? Habría que definir si Tijuana tiene las condiciones para proyectos audiovisuales, artes gráficas o gastronomía, pero yo creo que es bien importante que independientemente de la denominación, que es muy, muy relevante, también se puedan emplear eso como una política de ciudad y que se pueda considerar que eso es lo que te lleva del otro lado y es súper sostenible porque si tú piensas incluso en ecoturismo, tiene los riesgos del daño a aspectos ambientales. Y la cultura es un bien en sí mismo que es como una inspiración para que la ciudad se sienta, primero que nada, orgullosos y orgullosas sus habitantes y a partir de eso puedan generar bienes y servicios, pero también ser identificados como una marca ciudad, como bien lo decías, por el mundo. Definitivamente ha sido algo que ha prevalecido en la enseñanza de las artes en nuestro estado. Tiene que ver con que se enfatiza el enfoque disciplinar, vamos a decirlo así, en creación y en ejecución de las artes, pero difícilmente se enmarca en cuanto a qué otras habilidades tienen que desarrollar. Administración, emprendimiento, es todo ese otro bagaje que complementa el enfoque disciplinar y que va a permitir a estudiantes o a creadores salir al mundo con mayores herramientas para saltar esas brechas de precarización laboral, para innovar, para ser disruptivos y para poder insertarse en un mercado global y también pues seguir aportando lo que la cultura da al desarrollo de la ciudad, que va más allá, digamos, de los bienes económicos o materiales, ¿no? Sino que puede resolver problemas. Yo creo que el aprendizaje de modelos de emprendimiento es fundamental. Algunas de las herramientas las encontramos claramente en los estudios que ha hecho el BID sobre economía naranja, pero también hay otras herramientas que de verdad les recomiendo que revisen, como es el caso de los Canvas de Osterwalder, del Canvas para desarrollar un modelo de negocios social. Existen muchísimas herramientas, digamos, como Canvas para determinar cuál es tu target, y yo creo que todo eso que está disponible en el internet se puede utilizar por parte de creadores, pero también de personas que tienen compañías y de otras personas que apenas tienen ideas, ¿no? Lo interesante del emprendimiento es que independientemente del stage o el escalón en el que te encuentres, puedes siempre llegar a un mejor lugar mientras te atrevas a prototipar, mientras te atrevas a compartir lo que sabes y a convertir también las ideas en acción. Creo que tiene que ver con un asunto experimental, con el decir, bueno, esto fue lo que sucedió con este proceso y ahora qué puedo hacer para aprender de lo sucedido y entonces sí evaluar los resultados y llegar a otro lugar, ¿no? Entonces creo que si dejamos de alguna forma de ser autorreferenciales, de escuchar mejor y de aprender de otras personas, creo que es algo que se vale muchísimo, aprender de casos de éxito, vamos a decirlo así, pero también de otras personas que están resolviendo problemas muy bien en el mundo. Creo que la parte del aprendizaje me sirve. En el equipo hacemos casi siempre un brief de lo sucedido y aprendemos de las otras personas, ¿no? Del propio equipo. Entonces la escucha activa creo que es clave. De entrada es reconocer que no se parte desde el mismo espacio cuando hablamos de emprendimiento femenino, porque existen condiciones de desigualdad bastante profundas y está bastante información disponible sobre qué posibilidades hay para emprender de una mujer y de un hombre, pero por otra parte hay cosas bien interesantes. Cuando tú como mujer emprendes, hay estudios que demuestran que el 70% de las ganancias obtenidas por mujeres se regresan a la comunidad, entonces contra un 40% de los hombres, ¿no?
Efectivamente, muchas condiciones como la pandemia o el cuidado de los hijos han hecho que se retrase incluso las condiciones laborales, y creo que primero que nada tenemos que entender que partimos desde otro lugar y ser bien compasivas a la hora de ser pacientes también, ¿no? Con que probablemente tengas que combinar tu emprendimiento con el cuidado de hijos, probablemente tengas que combinar tu emprendimiento con ser estudiante y cuidar a integrantes de tu familia, pero no por eso tirar la toalla, ¿no? Que está más difícil la carrera para las mujeres, eso es innegable, pero que es importante la voz de las mujeres por un bien común, eso también es fundamental. Y les diría también que existen también políticas globales y herramientas que pueden seguir, que pueden hacer estancias o fellowships, que busquen todas las herramientas que hay en los organismos internacionales, que buscan la paridad de género en sus políticas de emprendimiento, y pues yo espero que cada vez más haya una escala equitativa de mujeres emprendiendo en nuestro país, porque eso pues nos va a llevar a ser una sociedad mucho más justa. Pensaría, para darles recomendaciones, que siguieran un proceso interesante que IBM propone en el pensamiento de diseño, que es primero que nada explorar, y en ese sentido creo que la fase de investigación, de conocer qué están haciendo otras personas e incluso de situarte dentro del marco legal en el que te encuentras. A lo mejor tú crees que estás haciendo una obra de teatro, pero resulta que formas parte de la economía creativa en artes escénicas, ¿no? Y a lo mejor tú piensas que es una circulación de un fanzine menor, pero bueno, estás contribuyendo al área editorial. Entonces, creo que es bien interesante hacer investigación, comprender el fenómeno un poco más allá de nuestras narices, por decirlo así, lo que yo estoy haciendo, cómo puede aportar a una esfera local, regional y global, y pensar en esa ola de todo lo que significa la economía creativa, la circulación de estos bienes y servicios, y por supuesto aprender. Esa sería esa segunda palabra clave: aprender sobre lo que están haciendo otras personas, aprender de las herramientas disponibles por ahí, el Business Model Canvas o lienzo de modelo de negocios. Pueden también buscar esas oportunidades que existen, ¿no? De lo que se está haciendo, y en ese mismo sentido prototipar, que es otra clave, el poder tener una fase beta en nuestro proyecto es fundamental, porque así aprendes también de qué forma interactúa el público o la audiencia o tu mercado con esto mismo. Pero si tú ya utilizaste un lienzo de modelo de negocios, de alguna forma lo mapeaste, y eso te sirve para tener menos errores a la hora de emprender. Y por supuesto, el atreverse a volar. Y aunque suene cursi, yo creo que el salir con tu proyecto escénico, atreverte a lanzar un libro, un disco, una obra de teatro, o bien circular algunas otras cosas como pueden ser audiolibros o videojuegos o bien artes gráficas, es muy necesario realmente ponerlo allá afuera. Requiere mucho coraje, pero creo que eso es lo que va a permitir que exista mayores oportunidades del arte y la cultura de ser sostenibles y también de aportar pues a nuestra sociedad. Yo creo que la enseñanza y el aprendizaje de emprendimiento en cualquier fase en la que te encuentres es fundamental. Hay muchos recursos allá afuera y creo que es bien importante saber qué es lo que están haciendo para entonces poder aprender y emprender mejor. Es bien importante que desmitifiquemos lo que significa el generar ganancias a partir de algo y que realmente veamos la posibilidad
que existe dentro del emprendimiento convencional o el emprendimiento social, de resolver un problema social, de aportar a un gran problema como puede ser la desigualdad social o puede ser el calentamiento global, y se puede hacer con un enfoque de arte y cultura y se pueden obtener ganancias. Y eso mismo permite que existan mejores condiciones para creadoras y creadores. Y bueno, hay que dejar de tenerle miedo a las ganancias o al marco, digamos, de lo que implica la circulación de esos bienes. Y por supuesto, creo que otra recomendación que haría sería en torno a acercarse a las instituciones y entonces preguntar cuáles son los marcos que tienen. Sé que existe una oficina de economía creativa en el estado de Baja California y hay que atrevernos pues a estar también en conversación con otras personas que incluso han logrado algo que nosotros queremos lograr, y eso nos acerca años luz a poder ahora sí materializar nuestros sueños o cualquier emprendimiento que deseemos hacer.